Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Cárdenas Limón, soy alumna del CNCI, estudiando la carrera de contabilidad y hoy me toca presentar mi proyecto integrador, que es estructura financiera y costos de capital, con mi profesor Héctor González Marín. Bueno, este proyecto consta del el proponer soluciones a los problemas que es el entorno en la situación actual de lo que viene siendo la estructura financiera en las empresas mexicanas para afianzar los conocimientos aprendidos, ¿ok? Este proyecto integrador es la estructura financiera y el costo de capital y consiste en 6 preguntas. Bueno, la primera es, ok, es ¿cómo podrá una empresa alcanzar el nivel óptimo requerido? Bueno, para eso pues se necesitan las estructuras de la capital de la empresa. Para poder alcanzar un nivel óptimo debe también contar con un buen nivel de los siguientes conceptos, como es la rentabilidad, la solvencia, liquidez, estabilidad, inversión, financiamiento, la utilidad y pues lo que viene siendo el endeudamiento, ¿no? Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué son importantes las proporciones en las fuentes de financiamiento? Bueno, lo que quiere decir, las proporciones en las fuentes de financiamiento toman un papel muy importante para incrementar el nivel de la estructura de capital de la empresa. Sin embargo, antes de que se decida qué canal de financiamiento se seguirá, se debe analizar el tipo de inversión y los costos que se van a capital. Existen tipos de proporciones que son dos: las proporciones que son históricas y los que son los marginales. Ok, mi pregunta número 3 viene siendo que, bueno, pues esta es, ¿qué es la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Qué es la BMV? Es una entidad financiera privada con apego a la ley del mercado de valores que brinda, pues, como es, facilidades necesarias para que sus miembros atiendan algunos mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes o realicen negociaciones de compra y venta de valores en el mercado financiero. Bueno, traducido con otras palabras, o lo que yo entiendo es que cuando una empresa requiere financiamiento y una de ellas entran a la bolsa de valores, es en donde se ponen en venta acciones en la compañía y esta obtiene los fondos para continuar con sus proyectos en esta bolsa de valores, y se colocan las acciones que se pueden estar vendiendo con varios inversionistas a distinto precio dependiendo de cómo se mueve el mercado bursátil, ¿ok? Bueno, mi pregunta número 4 es ¿qué son y en qué consiste cada uno de los tipos de dividendo? Bueno, dividendo, pues como lo dice, ¿verdad? Es una empresa que siempre genere ganancias y debe de repartirlas entre accionistas de la misma, ya que es un derecho como propietarios. Los dividendos, como lo es, son parte del beneficio que se reparte entre los accionistas de una empresa y que constituye la ganancia que recibe el accionista por ser propietario de la sociedad. La cantidad es variable porque los resultados anuales que la empresa pues vaya obteniendo, ¿no? Y los tipos de dividendo que existen pues son, por ejemplo, uno es la razón de pago. La razón de pago se calcula dividiendo, o sea, el dividendo en efectivo por acción entre las utilidades, ¿ok? De la acción de la empresa, indica el porcentaje por unidad monetaria y se distribuye a los accionistas en dividendos, ¿ok? La segunda es la política de dividendos regulares. Esto se basa en que el pago del dividendo es fijo y que cada periodo se proporciona a los accionistas información generalmente es positiva, indicando que la empresa se desempeña pues correctamente. Realmente tener ese dividendo regulares pues está más cómodo, más transparente. La política de dividendos regulares bajos y adicionales son algunas empresas que establecen, por ejemplo, una política este tipo con el que vamos a pagar el dividendo regular bajo, complementado con un dividendo adicional, y ahí se ponen de acuerdo, ¿no? Y los dividendos en acciones, como su nombre dice que son las acciones, se refiere al pago de dividendos, pero en forma de acción,
a cada propietarios existentes y lo cual aumenta su capital de la empresa. ¿Ok? Y mi pregunta número 5 es, ¿en qué consiste la recompra de acciones y cuáles son sus ventajas y desventajas? Uy, pues es que aquí hay como una manera de verse interesante, porque consiste en la transacción en la cual una empresa readquiere algunas de sus acciones, disminuyendo las que están en circulación, elevando los beneficios por acción y su precio. Y en otras palabras, no es otra cosa sino comprar una parte de sus acciones comunes, ¿ok? Bueno, pues ¿cuáles son las ventajas? Que pues los inversionistas, al ver que el negocio al recomprar acciones es una buena señal, pues para hacer suponer que están o sea, que van subvaluadas, ¿no? O se elimina un bloque en que esté en el mercado, es decir, que ya no le deben estas acciones a un tercero. O es la mejor opción porque es el exceso de efectivo que es temporal. Pero pues las desventajas son que no siempre a los accionistas les es indiferente la alternativa de dividendos o ganancias de capital, o el precio de las acciones podría beneficiarse más con los dividendos pues en efectivo, ¿no? Y los accionistas pues lo pueden o sea, lo pueden ver como una información que se percatan a consecuencia de vender estas acciones, ¿no? Y 3, que si las acciones no se negocian de manera activa y si, por ejemplo, la empresa trata de adquirir grandes cantidades de ellas, el precio que ofrecen quizá rebase el nivel del equilibrio y pues caigan cuando concluya la operación. Entonces también hay un riesgo. Y pues mi pregunta número 6 viene siendo, ¿qué propones para mejorar la situación actual de la estructura financiera de las empresas mexicanas? Bueno, yo que propondría para mejorarla es pues utilizar diversas fuentes de financiamiento, es decir, no solo manejar créditos bancarios o préstamos, sino también incluir las inversiones, pues en lo que viene siendo en la BMW, ¿sí? 2, pues yo evaluaría las deudas y el financiamiento actual que tengo en mi empresa para realizar negociaciones con los acreedores para la reestructuración de las deudas. Y pues bueno, esto es lo que es mi proyecto integrador. Espero que te haya sido interesante. Gracias.